nombre del Ministerio de Cultura, quiero agradecer al Círculo de Bellas Artes, en especial a Ignacio Sarcedo y a Teresa del Olmo, y a Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, a Manuela Jiménez Morel, por haber hecho posible la celebración de esta actividad. Estamos felices de contar con la participación del traductor Ignacio Gutiérrez Terán, las periodistas Teresa Aranguren y Rosa Malás y la editora Inmaculada Jiménez, para esta conversación que promete ser un hermoso recorrido por la literatura palestina y por el oficio de la traducción. Esta charla forma parte del programa Cultura para la Paz, un programa organizado por el Ministerio de Cultura en colaboración con los diferentes museos e instituciones que tiene como objetivo dar a conocer diferentes aspectos de la cultura palestina y ponerlos en común con la cultura española. Quiero dar también las gracias al público que esta tarde, con su presencia, da significado a este encuentro. Y para terminar, es un placer presentar a Teresa Aranguren. Teresa Aranguren es periodista y escritora especializada en Oriente Próximo y los Balcanes y autora, entre otros libros, de Palestina, El hilo de la memoria, El olivo roto, Escenas de la ocupación, y editora, junto con Sandra Barrilero, de la obra Contra el olvido, una memoria histórica, una memoria fotográfica, de Palestina antes de la Nakba, editado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Y sin más, doy la palabra a Teresa Aranguren. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y lo que yo voy a hacer de moderadora, o sea, ellos son los que hacer la conversación, el tema de fondo de la conversación, porque Inma Jiménez Morel, lo he dicho bien, es editora, es la responsable de algunos de los libros que he mencionado, en especial voy a mencionar Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina, elaboramos mi amiga Sandra Barricano y yo. Sandra es fotógrafa, como vive en la sierra y el día está de inundaciones y con alertas y con recomendaciones de no moverse, pues mucha gente que iba a venir desde la sierra, yo sé que la misma vive en la sierra, se han quedado por miedo a quedarse atrapados. Pero los que estamos. Digo algo de este libro porque, según vamos hablando, vais a ver en la pantalla, algunas fotografías como esa que pertenecen a este libro, la mayoría. Las primeras, como esa misma que estáis viendo, que es una familia de Ramallah, son del siglo XIX, de finales de la última década del XIX. Eso es importante, la cronología es importante. Y después veremos fotografías en las que vamos a ver desde grupos familiares, equipos de fútbol, excursiones, hospitales, años 20, 30 y 40. Y digo que es importante la cronología porque, bien, Palestina, antes de ser conflicto, problema, el reverso trágico del Estado de Israel, era simplemente Palestina. Existió una Palestina que era simplemente Palestina. Y una tierra cargada de connotaciones antiguas como la historia de la humanidad, llena de connotaciones religiosas e históricas para Oriente y Occidente. Pero sobre todo la tierra donde vivían los palestinos, las palestinas. Vivía el pueblo palestino, la sociedad palestina. Y esto es muy importante, y la cultura sirve, entre otras cosas, para recordarnos esto constantemente. ¿Por qué digo que es importante? Porque una de las premisas básicas del movimiento sionista fue, desde el principio, negar la existencia de Palestina. Todos conocemos el eslogan, creo que luego Razán también se va a referir a ello, que se convirtió en la carta de presentación del movimiento sionista, una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Nunca Palestina fue una tierra vacía, nunca fue una tierra sin pueblo. Es una grandísima mentira, un bulo, ahora diríamos, pero muy eficaz
y que ha sido fundamental en la actitud y en la facilidad con que la sociedad occidental ha ignorado y se ha tragado el bulo de que no había sociedad palestina, no había conciencia nacional palestina, que se empieza a crear en esa fecha, más o menos finales del 19, conciencia reivindicativa y comienzos del 20, y que, por lo tanto, los que llegaron allí y robaron la tierra, se quedaron con la tierra, expulsaron a la población de esa tierra, tenían todo el derecho y no cometían ningún crimen. Ahora sabemos hasta qué punto aquello fue un crimen atroz de lesa humanidad, la limpieza étnica es crimen de lesa humanidad, porque lo estamos viendo repetido ahora. Estamos viendo cómo ese proceso que empezó negando la existencia del pueblo de Palestina se ha transformado en la voluntad, la ofensiva, la campaña con voluntad de exterminio del pueblo de Palestina. Lo que en un principio era una afirmación mentirosa, ahora es una empresa criminal claramente. Entonces, esto que vamos a hacer ahora es hablar por gente que sabe, porque ha editado, ha traducido, ha escrito mucha obra vinculada al mundo palestino. ¿Qué es la cultura de un pueblo? Pues la expresión de ese pueblo. Por eso la cultura ha sido uno de los objetivos a destruir por parte del movimiento sionista. Y entre las imágenes que vais a ver, como ellos hablarán, mientras las imágenes están pasando, veréis algunos, bueno, dos de los dos grandes, hay muchos más, pero los grandes escritores palestinos, Mahmoud Darwish y Hassan Karafaneh. Hassan Karafaneh le veréis muy jovencito, porque se lo mataron un poco después. Lo mataron con 30 y tantos años. Y son dos figuras fundamentales de la cultura palestina, pero hay que decir que no son las únicas, pero quizás son las más conocidas. ¿Y por qué mataron a Karafaneh en el año 72 en un coche bomba reivindicado por el Mossad? O sea, ahí no tuvieron problema de reivindicarlo. Mataron a Karafaneh en el 72, en el 73 a Kamal Nasser. En esos años, hasta los 80, al historiador, el Kayani, el que era embajador, Naim Bishara, a tantos. ¿Y cuál era el objetivo? Laminar la cultura palestina, que es laminar la identidad palestina. Siempre se ha buscado eso. En el año 2002, cuando los ejércitos se habían entre el oeste y el oeste, no estaba aquello, lo primero que asaltó fue los archivos del Instituto de Estudios Palestinos, donde estaba parte de la memoria palestina. Por eso yo creo que este acto tiene todo el sentido también político, de reivindicación de la identidad palestina, de la memoria palestina, de la historia palestina y de la vida palestina, que ahí está. Pues, están queriendo examinarlos, pero están siguiendo. Se va a leer algún poema de escritores de Gaza ahora, también de los escritores antiguos, pero ahora en Gaza hay poetas que están escribiendo, están contando lo que pasa y están siendo también exterminados, como ocurrió con Karafaneh. Y sin más, pues les voy a dar la palabra a ellos. Yo interrumperé de vez en cuando, si tengo ganas, si se me ocurre algo, pero sois vosotros los que tenéis que hablar ahora mismo de la cultura palestina, de la traducción. La mesa se llama literatura revelada. Y yo al principio dije, pero bueno, ¿por qué revelada? ¿No es una cosa maravilla? No es revelada por Dios, es revelada por gente como Iñaki, porque la traduce, nos la revela, nos la enseña. Muy bien, buenas tardes. Gracias a la gente que ha venido, era un día difícil para moverse hasta aquí. Y también la ocasión es muy triste y lamentable, como ha dicho Teresa, porque estamos viviendo algo parecido en parte a lo que sucedió en el 48 y también es una crónica de una masacre anunciada. Es muy triste ver cómo nadie hace nada, ni el mundo se motiva, ni hay ningún tipo de movimiento, ni ningún tipo de denuncia, no ha habido ningún Estado ni ninguna organización internacional ni regional que haya condenado
clara y rotunda, no solo lo que está pasando en estos últimos días, sino lo que viene ocurriendo desde octubre de 2023. Y es algo completamente descorazonador, como esa incapacidad, esa falta de voluntad y esa idea de que, bueno, pasará lo que tenga que pasar y desde luego lo que va a ocurrir es terrible. Quiero agradecer especialmente al Ministerio de Cultura que haga este tipo de sesiones, porque no son habituales. Hay muchos estados europeos que están dando la espalda a esta cuestión, están acogiendo un discurso oficial que lleva ya muchas décadas, como bien ha dicho Teresa, instalado en la mentalidad de buena parte de la sociedad occidental, y es que aquí hay una víctima que será siempre la víctima, y por lo tanto lo que haga esta víctima siempre encontrará una justificación. Siempre me gustaría recordar ahora lo que dice un periodista palestino, Mahmoud Mustafa, que han traducido el libro hace poco en CTXT. Es un periodista que escribe en inglés, se ha formado en Gaza, nació allí, no se ha formado prácticamente desde el contexto del cerco y del asedio desde 2005. Entonces es una persona que solo ha conocido Gaza y además solo ha conocido Gaza dentro del asedio. Y en este libro dice algo así como: me da miedo parecer como una víctima, pero es lo que soy, pero es que ni siquiera se me reconoce el derecho a ser víctima porque ya alguien se ha impuesto a sí mismo el derecho de víctima y a partir de ahí funciona todo un mecanismo para justificar que nadie más lo pueda ser. Y cuando resistimos somos terroristas porque no se reconoce el derecho a resistir, nos han negado el derecho a ser víctimas y por lo tanto no podemos luchar de una manera que la gente diga: oye, pues tienen derecho a hacerlo. Se les está negando. Yo digo que para mí es descorazonador ver la pasividad del mundo, la idea de que, bueno, esto va a ocurrir y efectivamente está ocurriendo un proceso de nuevo genocidio. Yo quería empezar, antes de hablar del 48, sobre la dificultad intrínseca de la literatura palestina y también todo lo que conlleva hacer literatura en y desde Palestina. Y recuerdo también una cita muy bonita de Zaha Khalifa, que es una autora palestina, autora de libros que se han traducido al español como Cactus, Sabbar o Abdal Shams, de Girasol. Creo que luego podremos hablar de la importancia de este tipo de entidades, de plantas, de árboles, de cosas relacionadas con la tierra, pues lo que es importante para la literatura palestina. A ella le dieron un premio en 2006 que se llama el Premio Naguib Mahfouz de Literatura de novela, mejor dicho, en Egipto. Y cuando recogió el premio dijo algo que a mí siempre me gusta recordar. Dijo: la literatura para nosotros, pero en general, para cualquier autor, pero en concreto para una autora palestina como yo, no es un picnic. Es un trabajo muy duro, donde hay muchas salas, muchos espejos, muchas delegaciones. Lo de la conferencia está bien traído. Un cielo gris, bombas, campanas y alminares en una tierra que solo ha conocido la sangre. Y aquí estoy yo sentada en una especie de trono divino. Y tengo que rendir culto eterno a este universo, a los cielos, a Jerusalén, a la aromática tierra de la patria. Esta es la visión que tienen muchos autores palestinos. No solo se trata de hacer literatura, sino de reivindicar algo, puesto que desde el primer momento, como bien se ha dicho, se está negando el derecho a tener una memoria. El propio Mahmoud Darwish, de quien hablaremos después, solía decir que ¿por qué no puedo ser un poeta normal? ¿Por qué no se me puede considerar un poeta que hace poesía? Y siempre se espera de mí y de otros que hablemos de resistencia y de lucha. Y él lo decía claramente, ¿no? Decía: la nurida es nacun abtalan akthar. No queremos ser más egos todavía. La nurida es nacun bajaya akthar. No queremos seguir siendo víctimas, o más todavía. La nurida akthar miran nacun basharan adiyi. Solo queremos ser gente normal y se nos niega. Por lo tanto, es un punto de partida sustancial para entender el porqué de la literatura palestina y por qué escriben de esa manera y por qué muchas veces utilizan una serie de símbolos, de imágenes, de estrategias que a lo mejor a un lector externo puede llamar la atención, pero que entra dentro mucho de su capacidad o de su deber de expresión. Y eso también influye, por supuesto, en la traducción y también en la recepción o la forma de leer de los lectores. Habíamos pensado hablar en principio antes del 48, después. Sí, porque
la vida palestina hay antes del 48, antes de la Nakba, después de la Nakba, y en la literatura palestina. Eso es. Sí, hay un antes y un después, evidentemente, para la desgracia de los propios autores palestinos, que no pensaban que tenía que haber esa diferencia. Luego vino el 67 y se añade todavía un proceso, un periodo de mayor dificultad a este punto de creación. La literatura palestina entre el 48 es muy rica, en español quizás no tenemos una suficiente representación, pero aquí mucha gente recordará el nombre de Ibrahim Tuqan, que es uno de los grandes poetas palestinos, de quien hay poco traducido en fragmentos, de Jalil Shakakini, de quien luego leímos un poema muy bonito, pero también hay otros nombres, Abdelkarim Abu Salma, Abdelkarim Al-Karmi, que son todos los grandes conocidos antes y después del 48, y en fin, nombres como Isaac al-Nashashiri o Abdurrahman Mahmoud. Son nombres de poetas que tienen una gran importancia, pero ya digo, quizás no han sido traducidos. En literatura y en prensa tenemos también grandes autores, más conocido quizás es Ishaq Musa al-Husseini, que recordaba el otro día a Hassan, tiene una novela muy singular que es El diario de una gallina, que yo no sé muy bien si está hecha a imagen y semejanza del diario de un gato del japonés Oseki, y que luego también una autora libanesa hizo algo parecido a Emily Nasrallah, que se llama El diario de un gato, que habla de un gato durante la guerra civil libanesa en Beirut. Y hay muchos autores, los traemos a colación, aunque mucha gente no los sabe, ya ha oído mencionar nunca, como Arif Al-Alif o Jalil Baides, perdón, o Iskandar Al-Khuri Bayjada, que son autores de una importancia que ya digo, que no se conoce. Y esto significa que había una riqueza cultural antes del 48 que tiene mucho que ver con esas fotos que estamos viendo, con un movimiento cultural, con escuelas, con centros de educación, con centros de adoctrinamiento, con clubes, con periódicos que se van formando. Y no ya solo vemos que después del 48-67 hay eso que Liana Bader, que es otra autora palestina de hoy, llama el sociocidio, es decir, el asesinato de una sociedad. También se producía antes del 48. Los grupos terroristas sionistas ponían bombas, atacaban, por ejemplo, en las escuelas, ponían bombas en la radio palestina, hay sucesos también donde pusieron una bomba en una radio palestina, atacaban también centros culturales, boicoteaban los actos que se hacían de reuniones y de promoción del elemento cultural, y todo esto influía mucho en un punto de vista que va en lo que se ha hecho antes. Había que negar que hubiese un pueblo allí y que por supuesto tuviesen una legitimidad. Esto es lo que el propio Darwin llama la lucha contra el mito eterno y la leyenda. Nosotros intentamos volver a la realidad y a la historia, pero esta gente ha convertido todo un mito y una patraña, la ha convertido en una realidad innegable y todo el mundo da por hecho de que es cierto lo que sus fuentes y sus libros sagrados dicen. Y contra esto queda la literatura, queda la poesía y queda la narrativa. ¿No creéis que esta facilidad con la que ese mundo ha colado en nuestra conciencia es que había un caldo de cultivo previo para aceptar eso? Yo me refiero al colonialismo, al modo del pensamiento colonial que no ve al otro. O sea, que coló muy fácilmente. Sí, claro que tiene que ver con el colonialismo, efectivamente. Estaban bajo mandato británico ya, Sí. Es decir, que no son independientes ni mucho menos, pero están dentro de la onda, porque el Estado de Israel realmente es un Estado colonial, Sí. colocado por los europeos, Sí. sin más. Entonces, efectivamente, el otro desaparece del foco, no existe. Y todo eso cuela perfectamente, pero sí existe, porque estamos viendo unas fotos en que aparece una sociedad perfectamente construida dentro de una sociedad colonial. Sí. Es decir, que no solo dominado por el mandato británico, o sea, no son independientes, pero hay una sociedad que está constituida y que tiene clases sociales y que hay ricos, hay medio ricos y pobres. Y que cuando leemos, porque es un párrafo que leemos en breve de uno de los autores de esta época, que es Ibrahim Yabra, quiere decir, lo escribe más tarde, pero lo recuerda, los recuerdos que transmite en este libro que
de carácter memorialista, es la memoria de su infancia. Y esa infancia es una infancia perfectamente trasladable a una infancia de un libanés, a una infancia muy iraquí, a una infancia de un español. Es decir, que no está la presencia de esa violencia, de esa negación de la existencia de la gente como es ahora. Es otra cosa. Yo creo que sí que marca una diferencia importante el antes de la Nakba, del desastre, del hecho que salga más de la mitad de la población palestina desaparezca del mapa de pronto, es expulsada y busca refugio en donde puede, y realmente lo de antes no era así y se marca. Es decir, que la historia marca efectivamente la literatura no solamente en cómo hacerla y cómo dirigirse, sino también en lo que nos cuenta. Es decir, que estas novelas de carácter memorialista, autobiográfica, pues nos da razón de ello. Es decir, nos da razón en concreto en este libro, nos da razón que es una sociedad multirreligiosa, multicultural. Precisamente ya Gillard es un cristiano nacido en Belén y de familia muy pobre, pero que bueno, hace su vida y nos cuenta lo que era la vida en ese momento. Y repito, ahí la diferencia esencial es que si ahora nos contara un niño su vida, no tendría absolutamente nada que ver. Es decir, lo que ha planteado desde esto que solo ha vivido en el encierro, el que tiene que escribir sobre esto, y no tiene nada que ver con la experiencia de otro hombre de esa misma edad y de otro país. Creo que es que marca pero desde el punto de vista de si es así, realmente. Yo creo que es muy importante la literatura palestina justo en estos momentos difíciles que vivimos los palestinos, porque la literatura palestina juega un papel muy crucial en la preservación de la identidad nacional de los palestinos y la preservación de la cultura. Como ha dicho Teresa y Iñaki y Emma, que la ocupación está intentando borrar la identidad palestina, como no existía los palestinos, como ha dicho Teresa, la frase famosa del movimiento zionista que una tierra sin pueblo, un pueblo sin tierra, que es una mentira. Y si existía la literatura antes de la Nakba, un siglo antes, entonces existían los palestinos. Una literatura muy rica, palestina en esa época antes de la Nakba, desde 1948, ha tenido proyectos muy importantes, fue un centro cultural muy vibrante en el mundo árabe. Han publicado libros, han traducido libros también, si estamos hablando de la traducción, también había un movimiento de la traducción de francés, inglés al árabe y contrario. Pero esto todo ha cambiado con la Nakba. La Nakba ha marcado muchísimo la literatura palestina. No sé si la palabra es reformar, ha reformado la forma de pensar, porque la literatura es normal que refleja lo que estamos sintiendo, ¿no? Refleja el sufrimiento de la gente, el éxito, la alegría, ¿no? Todo eso. Pero en el caso de Palestina, la Nakba fue algo muy fuerte, cambió la sociedad palestina, como ha dicho Inma, había gente, 800.000 personas aproximadamente, si no más, de un total de 1.400.000. La mayoría de la población ha tenido que dejar sus lugares, sus casas, sus pueblos, y han convertido en una noche a ser refugiados en campos de refugiados en Cisjordania o Gaza o en la diáspora, en Líbano, Siria y Jordania. Entonces, esta gente, claro, después de Nakba han empezado a hablar de nostalgia al lugar, ¿no? A la casa, al olivo, al naranjo, no sé. Por eso, como he dicho, tenía que hay cosas como están muy presentes en la literatura palestina en la relación con la tierra. Entonces, de todo, fui muy presente de la literatura palestina después de Nakba. Y es que también es importante en la narrativa palestina, ¿no? En la realidad. Y por eso la traducción es importante, porque si escribimos a los palestinos, sí sabemos la realidad, pero a los otros es como una forma de documentar qué está pasando. El que ahora está pasando en Gaza está documentando los periodistas, los escritores, los poetas. Entonces, es muy importante, refleja muchísimo el sufrimiento, pero también la esperanza, el derecho de retorno. También, si estuvimos hablando de Hassan Kanafani, que Hassan Kanafani nacido en Acre, tenía 12 años, creo, cuando ha ido al Líbano con su familia.
familia como refugiado. Y entonces recuerda muchísimo con 12 años ya recuerdas el lugar, recuerdas el color, recuerdas todo. Y eso es reflejado muchísimo en sus obras. Había, no sé, su obra de retorno que hablaba de la Haifa, no sé, no sé, el retorno a Haifa es una obra también está hablando del derecho de unas penas que han asesinado a los israelíes con 36 años, pero han dejado unas obras importantísimas en nuestra literatura palestina. Yo a veces tenemos lo que ver desde... A mí me parece que Calafán es algo así como el Lorca en el imaginario de Palestina. O sea, la visión que tenemos, lo que significa Lorca para nosotros, los españoles, de algún modo, no sé si lo veis de otra manera. Sí, en cierto sentido sí, Calafani es un novelista, ya que estamos hablando de traducción, tiene las novelas traducidas al español, sacó alguna obra de Fierro, me parece que alguna en su momento, no recuerdo ahora las editoriales, pero está traducido y sobre todo creo que la más importante es la de Hombres al Sol, que habla de la tragedia de los refugiados en un final, en la última frase de los más impactantes en nuestra literatura árabe contemporánea. Y Canafani además tiene una virtud que es el gran crítico literario que empieza a hablar de la literatura de la resistencia. Luego Darwish, que era un poco mirado con esto de las definiciones de aquello de Canafani nos llamó poeta de la resistencia sin que nosotros supiéramos que éramos poetas de la resistencia. Muchas veces no tienes que decir soy resistencia para hacer poeta de la resistencia. Pero Canafani lo veía así porque claro, él saca su libro famoso sobre Adam al-Muqawama, la poesía de la resistencia, lo saca en el 66, que no es una fecha también tan brutal y desoladora en la historia palestina. Y creo que sí, porque además era un hombre que utilizaba símbolos y acuñaba imágenes como hacía Lorca, en vez de decirlo con palabras o con frases, escribía una imagen. Yo hablando de imágenes, quería leer un poema de Jalil Sakakini para que vean lo que es el conflicto o la necesidad de la revelación. Voy a intentar explicar por qué. Lo voy a leer y muchas veces hay una serie de símbolos y de ideas que cuesta mucho traducir porque cuesta mucho captar. Muchas veces cuando no eres palestino incluso no tienes una determinada cultura, siendo palestino una imagen, cuesta ver el símbolo que quiere trazar. Tengamos en cuenta que en muchos órdenes esta es una batalla global, pero también hay una guerra de los símbolos y de los culturemas o incluso de las imágenes religiosas. Ha habido un grupo que ha religiosizado desde un punto de vista interesado el conflicto y que ha introducido un número incontable de imágenes religiosas, de ideas sagradas, de preceptos, de normas, de mandamientos divinos. Muchas veces los autores palestinos responden también intentando utilizar la alegoría del símbolo religioso. Luego, si alguien tiene capacidad para utilizar un símbolo religioso, los palestinos, que tenían desde tiempos antes de que existiese aquello que supone que es el Estado judío, teníamos una serie de estados, de reinos y de religiones, abecedarios que nacieron en la zona, religiones que nacieron en la zona, mitos que nacieron en la zona. Yo siempre se los suelo decir a la gente que me habla con la mitología griega, le digo, si la mitad de los mitos griegos son fenicios y vienen de la zona oriental, es que no lo sabéis, tienen 1000 años de antigüedad muchas veces antes de que los tomaran los griegos. Bueno, Jalil Sakakini utiliza una serie de imágenes que vamos a intentar explicar en español y en árabe. Es un famoso poema, ha sido llevado a vídeo con música, creo que en 2024, Annie Sakak, me parece que se llama la directora, una directora palestina, también de una familia conocida que son los Sakak, y es un vídeo que pueden encontrar en la red con subtítulos en inglés. Es una canción muy bonita y muestra cómo estos autores, Jalil Sakakini nació en 1838, cómo muchas veces estos autores se convierten en referencia, a pesar de que este poema lleva ya camino de los 100 años de vida. Es un poema muy conocido en las escuelas palestinas, en alguna árabe, según los años y los currículos se aprendían de memoria, y más de un ciudadano árabe de cierta edad lo conoce. Bueno, la red en español primero, si queréis. Es muy breve, no se asusten. Orgullosa nación somos, jamás nos dejaremos vencer.
Poco nos importa morir si preciado anhelo nos anima. De egregios ancestros hemos heredado este noble lar. Si los estorninos lo asolan, con gavilanes se las verán. Tierra querida, amarte así es nuestro sublime credo. Permanecerás incólume y segura en nuestras manos. Que no piense el enemigo que callamos por temor. Nos ven cautos y prudentes porque ese es nuestro ser. Somos gente cabal y sensata, ajenos a la cobardía. Mas si nos oprimen, luchamos con desaforada voz. Qué bien escucharlo en español, ¿no? Es muy interesante. En árabe sería así. نحن قوم أبيون لا نقل الأذى فينا لا نبالي منايانا في سبيل أمانينا يا بلادا ورثناها عن جدود ميامينا إن يهاجمك زرزور يلقى منا شواهينا يا بلادا هويناها واتخذنا الهوى دينا ستظلين في عز وأمانا بأيدينا لا يغر العدا منا التماد تأنينا ليس عجزا تأنينا إنما كان تهوينا نلزم الحلم ما دمنا لا نرى الحلم تهوينا إن ظلمنا تجد أن قد غدونا مجانين. Se ve el ritmo, bueno, es una casilla clásica, un poema en razaína que llamamos en el estilo de la de la columna, con rima siempre en consonante, que tiene una musicalidad peculiar. Pero si vemos, yo voy a tardarme un poco en la traducción española, que no es que sea muy buena, la he hecho yo, por eso no hay demasiado. Pero hay dos ideas que me interesan mucho resaltar para que vean la importancia del símbolo y la imagen. En el cuarto verso, si se ve claramente cuando dice si los estorninos lo asolan con gavilanes se las verán. Esto para un lector normal, para mí mismo, antes de empezar a meterme en lo que significaba el verso, no tenía una clara simbología, pero el caso es que es la palabra zarzur. La palabra zarzur es lo que llamamos nosotros estornino, en inglés es star. En los libros de ornitología árabe se destaca mucho que el estornino no es un ave originario de Palestina. Es un pájaro de origen centroeuropeo y asiático que llega a la zona del Mediterráneo, no recuerdo por qué motivo, una migración o algo que llevaría allí. Y el término gavilán, que en realidad es halcón, pero yo he puesto gavilán porque me parecía como más estricto la idea de un gavilán contra un estornino. Un gavilán no es mucho mayor que un estornino. Este término en árabe es shahin, en plural shawahin. Shahin es un pájaro característico de la zona. Cualquier persona que esté acostumbrada a cazar o ir por el campo, que tenga conocimiento de la fauna y la flora de Palestina, Siria y Líbano, de Jordania, de la Siria histórica, de la Palestina nacional, sabe lo que es un shahin y sabe que es un pájaro eminentemente mediterráneo. Lo que está utilizando aquí Sakakini es una imagen que se va a convertir en clave en este tipo de poesía. Como hay un elemento externo que es europeo, que llega allí, se instala y que nosotros tenemos nuestro halcón. Quizás era muy optimista Sakakini en aquel momento y por desgracia no ocurrió, pero esto no significa que no pueda ocurrir y que Shahin expulse a un estornino. El estornino por sí no es malo, el estornino es un ave tan decente como todos los demás, pero tiene su hábitat. Lo que dice Sakakini, yo no estoy a favor de destruir el estornino, quiero que el estornino se vaya. Por eso lo dice, nuestro halcón matará al estornino, nuestro halcón topará y reducirá al estornino y obligará que se vaya. Esto lo veremos mucho, luego hay un poema de Darwin también, con una planta y un árbol, y muchas veces para la traducción, porque estamos hablando de eso de revelar, muchas veces revelar es eso, como interpretarlo y dar a entender en un verso que es cuál es la carga. La gente normal no sabe de dónde viene la historia, no tiene por qué saber. A Sakakini sí lo sabía y por lo tanto lo utiliza con esa imagen y ese objetivo. Y es muy difícil muchas veces de plasmar. Luego, el antepenúltimo, ya recabo, que no piense el enemigo que pillamos por temor, nos ven cautos y prudentes porque ese es nuestro ser. Es otra de las imputaciones que se hizo a los palestinos de antes del 48, cómo eran tan pacíficos, tan gentiles, tan hospitalarios, que dejaron que esta gente se fuese extendiendo
vendiendo, comprarse el territorio, muchas veces por dejación de determinados grupos de palestinos, sobre todo la clase alta y media alta palestina, que tiene una gran importancia en por qué se vendieron tantas tierras o por qué mostraron ese desinterés hacia el proyecto colonial de compra de territorios de los colonos sionistas. Y hay un refrán en árabe, que lo conocerá Rassan, que dice: "Sakatna lahum fataharu bihimari o bihamiri". Nos callamos y se metieron en nuestras tiendas hasta con el burro. Al principio dijimos, bueno, bienvenidos, así que para que todos pasen, utilicen ustedes la tierra. Llegaron más, intentamos ser hospitalarios, al final pasó lo que pasó. Se metieron en nuestra tienda y nos echaron de ella. Y por lo tanto digo, somos gente cabal y sensata, pero no cobarde. ¿Hasta qué punto vamos a aguantar? Uno viendo lo que tenemos en Gaza hoy, porque hay que volver continuamente a Gaza, no se puede explicar la capacidad de resistencia, lo que se llama sumo, de la gente de Gaza sin comprender todo este contexto. Una gente que ha soportado esto, que está soportando esto desde hace meses, el hambre, el frío, la incapacidad para moverse, la incapacidad para saber dónde están los seres queridos, la desolación, la enfermedad, el desprecio, que es quizás una de las cosas que más duelen, y la falta de empatía, no ya de compasión, sino de intentar entender por lo que están pasando. No podría soportar todo esto sin entender tal contexto. Es decir, somos gente orgullosa en el fondo, resistiremos, estamos resistiendo y seguiremos resistiendo. Sí, es que eso es también gente que no quiere ser héroes, quieren ser seres humanos y son básicamente hospitalarios y afables, básicamente, como tono social, ¿no? Todas las diferencias. A mí me interesa, yo creo que es importante señalar que Sakakini es un intelectual cristiano de una importante familia de Jerusalén y fue el fundador de la Escuela de Estudios Constitucionales en Jerusalén. Es importante no solo por Sakakini, sino por lo que nos refleja de la sociedad palestina en esos años 30, con una escuela de estudios constitucionales, es decir, con una voluntad de desarrollo también intelectual político. Y tú has mencionado el tema de los gavilanes, y claro, yo he pensado que la cetrería es una... Es que yo he visto en Siria, en Damasco, una casa donde era de entrenamiento de halcones. Entonces, yo creo que está muy metido también en la cultura de esa zona del mundo, ¿no? La cetrería, la domesticación o lo que sea de los halcones. Vamos a Creo que se menciona el tema de los símbolos básicos, ¿no? Porque en la literatura palestina y en la árabe en general, creo que la poesía es central, ¿no? Y los símbolos, tú has mencionado símbolos ligados a la tierra. Sí, bueno, el olivo es fundamental, siempre lo mencionamos, todo el mundo lo sabe. Y para que vean la importancia del olivo y de la aceituna, del aceite en la comunidad palestina, de la diáspora, también, por supuesto, la de dentro, hay una serie en Netflix que se llama la de Mohamed, no recuerdo bien, se llama Mohamed, también de Tabaco. Creo que hay gente que lo ha visto, pero es curiosa la imagen del leitmotiv del aceite de oliva, como una botellita de aceite de oliva, y lo hace también con mucha ironía. Hay mucha ironía también en la poesía palestina y a veces mofa de lo que son esos símbolos sacrosantos de la otra parte, que por desgracia ha adoptado parte de Occidente y sobre todo los sectores cristianos fundamentalistas que lo hacen por su interés. Ese tipo de cosas muchas veces es triste, pero el debate cultural, político, social se mueve muchas veces en el ámbito de los mitos, de las imágenes y de qué libro es más sagrado y de qué idea tiene más prioridad. Y por lo tanto lo de el aceite de oliva, el naranjo, como os he dicho antes, la granada, el cactus, todo ese tipo de alimentos y de seres vivos, porque hay una cosa muy importante, cuando uno va a la Palestina ocupada, el Estado de Israel, lo que ve es a gente que visten, piensan y obran como occidentales. Eso establece la empatía que tiene cierta parte de la sociedad occidental. Son como nosotros, van con pantalón corto, van con un perrito en la mano, tienen también sus cosas, van al psicólogo, tienen psiquiatra.
Los palestinos van con una túnica, van con un pañuelo, no tienen perros, no conocen esas cosas. Sí, gatos, pero No aman los animales. Durante la guerra de Gaza era triste ver los comentarios en las redes de alguna gente que decía, pero estos criminales tienen gatos. Parece que los tratan con cariño. Y digo, ¿qué criminales? No los han visto en el segundo. Tienen gatos, los aman a los gatos como más que vosotros. ¿Qué tonterías son esas? Porque es una sociedad que no tiene ese concepto de oriental. Uno de los asentamientos no son estructuras orientales, no son edificios de la zona, ni siquiera son edificios judíos. Uno se va a las ciudades antiguas españolas del Andalus, ve lo que es una judería, o donde vivían los judíos. ¿Qué tiene que ver eso con las construcciones que se están haciendo hoy en día en Tel Aviv? Hay algo muy importante también que tiene que ver con esto, que es la idea de la excavación. Darwish utilizaba mucho el término de la hafru fil-dhakira, excavar en la memoria, porque la arqueología se convierte también en una de las armas de los combates, y las expediciones sionistas y occidentales que van allí una y otra vez a encontrar el templo famoso que no me acabo de encontrar, lo que hacen es una arqueología selectiva. Entonces, bucean en la memoria por estratos, por escapas. La época otomana les interesa hasta cierto punto, sobre todo el siglo XIX y principios del XX, porque es para justificar el desarrollo suyo, pero durante siglos, la época así, la época omeya, la época de los mamelucos, todo eso no les interesa nada y saltan a los estratos inferiores de donde se supone que está la riqueza verdaderamente mitológica de sus corrientes. Claro, lo que pasa es que ahí tienen un problema, ¿no? Porque los israelitas de la Biblia eran un pueblo del desierto, construían poco, eso llevaba a acá. No sé. Es decir, que muy poco resto arqueológico. Están siempre ahí el mito, y es que no sé si alguno de vosotros lo recordará, pero yo recuerdo muchas almanacas porque se había encontrado el becerro de oro, unas figuritas. Era que la Biblia menciona, y era como la prueba de que la Biblia tiene razón, ¿no? Porque era la prueba de que los cananeos tenían el becerro de oro, porque formaba parte de su bagaje religioso. Entonces, todo está. Luego hay otro aspecto que quizás no hemos tocado. El momento de Kanafani, Darwish, todos los autores palestinos que estáis mencionando, es también un momento de renovación literaria, del lenguaje literario. Es un momento de Kanafani. O sea, la literatura anterior árabe estaba muy encorsetada en determinadas normas lingüísticas, eso que estos literatos vienen a rompen de alguna manera. Bueno, pues esto. Yo creo que sí, porque fue una literatura más rebelde, no sé si he dicho bien la frase en español, pero fue algo lleno de enfado, de rabia, ¿no? Porque ha pasado algo muy fuerte y tenían que procesar esto. Entonces, el mecanismo, la forma de la literatura árabe a lo mejor no aplica, tenían que usar más símbolos por la censura también en esa época, la censura de la ocupación israelí, porque en esa época no podías utilizar cosas de mi bandera, yo recuerdo esa época, nada de identidad palestina, entonces han jugado muchísimo con las palabras como ya te he dicho. Han usado, por ejemplo, los árboles para decir la tierra, han usado los falcones, han usado animales, han usado muchísimo ¿cómo se llama? El caballo, el caballo también de una forma de la libertad, ¿no? Porque es un animal que no puedes dominar si no es libre, no se tratas bien. Y yo creo que sí, ha cambiado un poco la literatura, tenía forma más especial porque el final enmarcaba un contexto de ocupación, es por desgracia, pero ha marcado la literatura de esta forma. No sé si él sabe más de la literatura. Sí, también Kanafani, cuando hace su estudio de la resistencia palestina, llega a una conclusión. Que Darwish y compañía, Raufil Siyas, Samir Abbasi, los que llamamos poetas de la resistencia, hicieron algo crucial, que es convertir los poemas de amor a poemas de amor comprometido por Palestina. Es decir, convierten a la mujer como objeto de esas palabras del poeta, la convierten en la tierra, y de ahí la tierra pasa a Palestina. Y también son poetas con un gran conocimiento de la cultura árabe tradicional y de la poesía europea contemporánea. Y muchos dicen, nosotros somos de Al-Mutanabbi,
aparece mucho en los textos de los poetas palestinos. Ibrahim Buhan, por ejemplo, participó en el 1936 era el milenario de la muerte de Mutanabbi, y es muy famosa su intervención y una serie de libros que hicieron. Y lo que decía Darwish, yo soy de Mutanabbi, pero también soy de TSL. Y TSL me ha dado una base para una nueva poesía, sobre todo la idea de meter referencias culturales, mitológicas, de la cultura y de la historia en mis poemas, en mis poesías. Entonces, eso es lo que hace la idea de renovación, que es algo muy habitual en la literatura palestina, que no está cerrada ni mucho menos a un nuevo ámbito, y a partir de ahí también se crea la gran renovación de la estructura. Este es un poema que hemos visto en formato casi la clásica, y a partir de los 60-70 vamos a ver ya poesía en verso libre, poesía animada, o perdón, prosa poética, como queramos llamar, hay muchas denominaciones, pero se rompe la estructura de la poesía clásica. Y en eso los palestinos también son innovadores dentro de esta segunda ola de innovación dentro de la literatura, es un movimiento renovador que comienza en Irak, pero que también recoge el testigo por parte de los palestinos. Y esto también tiene mucho que ver en ese movimiento de renovación. Y cuando hablas de renovación, claro, no solamente es la renovación de lo que hablábamos el otro día, de que después de la Nakba, digamos, se destruye todo la organización, ¿no? Y no solamente eso, sino que unos salen a refugio, refugiados o exiliados, y otros se quedan, sin embargo, dentro del Estado de Israel. Entonces, que son esos los poetas que se llaman palestinos del interior, ¿no? Pero que también forman parte de ese movimiento de resistencia y de renovación de la poesía. El profesor Al-Qasim, que forma parte de este grupo junto con Darwish. Es decir, aunque sean diferentes, estos son un poco anteriores, ¿no? Generacionalmente, pero que sean unos dentro del Estado de Israel, son israelíes, con el camino de vida. Pero, sin embargo, están haciendo una poesía de oposición de alguna forma. De hecho, en el libro este que tenemos publicado, que se llama Palestina del 48, ¿no? Poemas del interior, aparece uno que aparece al final, unas crucecitas, y dice lo de es la censura de no ha podido pasar, es decir, que el poema sigue diciendo y al final tiene unas crucecitas porque no se puede seguir. Está la censura porque está dentro del Estado de Israel, pero ahí hay un movimiento de poetas que también están renovando, digamos, supongo que renuevan la forma de escribir, pero a la vez que es una renovación del tema, en este caso es el reconocimiento de su identidad. Eso sí que es difícil, claro. Es que esto es un trabajo que no solo los escritores en palestino, porque ellos a sí mismos se llaman palestinos, pero no lo pueden decir públicamente. O sea, en Israel es la minoría árabe, para no decir Palestina, pero cuando Sandra y yo nos movimos por Haifa para recopilar fotografías, y claramente todos decían, no, somos palestinos, que es eso de difuminarnos. Y claro, no pueden presentarse como palestinos públicamente, no se puede utilizar el término Nakba y conmemorar la Nakba, no se puede. Y hay tantas cosas que no pueden expresar que la situación. Son ciudadanos de ciudadanía israelí, no son nacionales de Israel. Por eso Netanyahu sacó la ley del Estado-Nación en el año 18, que es una aberración, vamos, es la ruptura del concepto de ciudadanía que nos viene desde la Revolución Francesa. Es la ciudadanía por sangre, es un concepto nazi. Sí, el derecho a la ciudadanía por cuestión de sangre. Y todo esto está muy presente en la vida de esa minoría, que ya son más del 20% de la población de Israel. En Israel, yo creo que claro, tiene que marcar mucho el modo de escribir, de expresarse, porque estás en el territorio hostil, en el territorio... Sí, hay un texto de uno de esos autores, Jabra Ibrahim Jabra, muy bonito, que lo va a leer Inma, y es uno de esos autores que ya escribían antes, pero que luego ya en su exilio aquí comienzan a hablar de Palestina desde fuera. El caso de Jabra es particular porque él llegó a vivir en Palestina, pero hay otros que han nacido en los campamentos, como se ha dicho, y que empiezan a escribir
1967. En realidad son una literatura que tiene muchas cosas en común, y esa imagen, por ejemplo, es desgarradora, la de los familias de refugiados, ¿verdad? Y muchas veces hablan de lo mismo, pero desde fuera del tiempo, porque hay que decir, a los palestinos se les ha sacado del tiempo. Llegará su momento, como dice el autor este que dice antes, Gustavo, nos ha sacado del tiempo, pero tendremos nuestro momento de elección. No sabemos cuándo. Lo decía también Edward Said en un libro famoso en inglés, era Out of Time, o Fuera del tiempo. Haris al-Zaman, creo que la traducción árabe, y decía eso, nos ha sacado del tiempo, nos ha sacado de la historia, nos ha sacado de todo, porque pase lo que pase, siempre hay alguien que nos justificará y les apoyará. La aberración del Estado racial ha pasado absolutamente. La mayor aberración que se está ocurriendo en Gaza, no ha pasado nada. Van a intentar expulsar a cientos de miles de personas, de cualquier manera, probablemente no pase nada. Y esto es desesperante para cualquier persona que lo vea de una forma objetiva, porque con objetividad esto no tiene. Si quitamos del medio los mitos, la mitología, las supermiserías, las patrañas, la necesidad del Estado, la fe política, esto, como todo lo de frente, no tiene ninguna justificación. Y por eso se envuelve todo de esa maraña de ideas, de presupuestos, de concepciones, de justificaciones, para muchas veces confundirlo todo y dar a entender que esto es válido. Una aberración hoy en día es la coalición que existe ya, de hecho, entre la derecha israelí y la extrema derecha europea. Esto es algo que hace 15, 20 años somos llevados. Y encima parece normal. Sí, eso es lo que entiendo. Se ha normalizado pasado, nos parece normal. No sé, yo digo que nos han mitologizado tanto, hay tanta gente que dice tantas cosas extrañas, que justifica la aberración, y es porque estamos como una especie de algodón viciado. Sí, muchas veces esto lo digan colegas, por ejemplo, en el periodismo. Dicen, no, es que esto viene de tiempos memoriales. Es mentira. Esto no tiene que ver con los tiempos bíblicos ni prehistóricos. Sabemos cuándo empieza. El siglo XIX ya empieza con el colonialismo y después el mandato británico. Yo me acuerdo, o sea, en las dificultades que puede tener un editor para sacar temas árabes, vosotros habéis editado en el Oriente Mediterráneo también iba a decir caricaturista, pero no, es más que eso, ¿no? Daif Adal, ¿no? Y en ese libro, en los dibujos de Nayar, aparece mucha imaginería cristiana. La cruz está constantemente presente, y eso es muy importante porque el reivindica la identidad palestina, no la identidad musulmana o cristiana, que es lo que. Pero claro, lo cristiano está totalmente inserto en la nación palestina, ¿no? Bueno, el fragmento que voy a leeros es del autor que hemos dicho antes, Yabra, se titula El primer pozo y ha sido traducido por María Luz Comendador y Luis Miguel Cañada. Leo porque es un reflejo de lo que decía antes, una sociedad que la vamos a reconocer. Cuando escuchemos, podría narrar cualquier otro, pues, en años similares, pues donde hay una pobreza, donde hay una dificultad, pero a la vez donde hay una sensación de que la vida sigue, ¿no? Y él es nacido en Belén y cristiano, es siriaco, creo que es pero bueno, eso no lo digo. Y narra curioso, estamos en la escuela, la importancia de la educación. La importancia de la educación es grandísima. En Palestina, por eso hay cantidad de escuelas y el texto comienza en una escuela. A continuación, Becker subió a la tarima para repartir los regalos. Llevaba en la mano, esa época la Biblia, llevaba en la mano una lista en la que fue leyendo nuestros nombres uno por uno. Nosotros, temblando de impaciencia, nos acercamos a recogerlos. El mío eran unos botines. Volé a casa entusiasmado con mi regalo porque en la vida me había puesto nada semejante. Mi hermano Yusef venía conmigo, como de costumbre, y también él había recibido un regalo que olvidamos enseguida. Aquella tarde los botines causaron sensación. Su brillo, resistencia y buena hechura hicieron sombra a todo lo que había en la casa. La emoción de mis padres y de mi abuela no fue menor que la mía. Mi padre, que presumía de saber hacer zapatos porque tenía en casa una caja con un pequeño yunque,
un cuchillo afilado, un martillo y unos clavos con los que remendaba el calzado de la familia, se puso a examinarlos. Les dio la vuelta, olió la piel, inspeccionó las suelas y las costuras con ojos de experto y finalmente sentenció que estaban muy bien terminados. Esto lo tiene que haber hecho esos huérfanos tan mañosos del convento, concluyó. Coloqué el par de botines en la cabeza de la ventana, uno junto al otro, para disfrutar de su visión, suspirando porque llegara la mañana para ponérmelos. Por la noche, mientras todos dormían, un pensamiento me sobresaltó. Tal vez no estuvieran grandes, o tal vez pequeños. Salí de la cama con un sigilo para no despertar a mi padre, que dormía pegado a mí, y a tientas en la oscuridad llegué hasta la ventana. Cogí un botín y metí un pie, cogí el otro y metí el otro pie. Di unos pasos y sentí la presión de la piel rígida y fría en mis dedos, una sensación deliciosa. Eran exactamente mi talla. Reconfortado, los devolví a su sitio, me deslizé de la cama y dormí plácidamente hasta el día siguiente. Al levantarme e ir a ponerme los botines, mi madre me dijo: ¿por qué no los dejas para el día de Navidad y los estrenas con ropa nueva? Pero todavía falta mucho para Navidad, le dije. Solo 2 semanas, más o menos. Bien, transcurre y cuando vuelve a casa, que ha terminado las clases, ¿cómo iba yo a imaginar que los zapatos nuevos habrían de sacar a la luz con tanta crudeza nuestros problemas de supervivencia diaria? Mi padre no tenía trabajo, y a pesar del ayuno y con la Navidad a punto de llegar, nuestras escasas piastras no daban ni para lentejas, y mucho menos para alimentos caros y sabrosos. Por eso, aquella tarde, al volver de la escuela, me encontré con mi madre y mi padre, se habían puesto de acuerdo para vender mis botines. Ella sabía que de algunos vecinos en situación desahogada que estarían dispuestos a comprarlos por un precio razonable. Ese dinero podría gastarse en la comida de Navidad. Aquella lógica me entusiasmó, pero discutírsela a mi padre y a mi madre a la vez era difícil. Tampoco a ellos les entusiasmaba la lógica de la necesidad. Te compraremos otros zapatos, te prometo que tendrás otros, me dijo mi madre. ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntaba yo llorando. Te llevaré a la ciudad y te compraré unos de tu número en el barrio judío. Dicen que allí solo cuestan 2 piastras. Al día siguiente mi madre vendió los botines por 15 o 20 piastras. Un par de días después, cuando escampó, me llevó a la plaza del pesebre y montamos en un carro. Ella se empeñó en que me sentara en sus rodillas, como si fuera un niño pequeño, para ahorrarse la piastra o media piastra del viaje. Aquel fue mi primer viaje a la maravillosa ciudad de Jerusalén. Por vez primera vi la puerta de Jaffa, atestada de hombres y bestias. Nos apeamos en el mercadillo de su y yo casi no podía creer que hubiera en el mundo tantas tiendas, tanta gente y tanto ruido. Bien, ese es el breve, que además ha sido curioso. Yo lo estuve creando, este libro lo publicamos en el año, os lo digo ahora mismo, en el año 98. Y, bueno, pues había ojeado y tal, pero hasta este momento que empecé a buscar, a ver, para leer un pequeño fragmento, y caí en los botines y me encantó. Y ahí cuando le he dicho a Reza que iba a leer un pequeño fragmento, dice: el de los botines. Luego pensé que haces un poquito de caña, pero te quiero preguntar algo, porque tú eres palestina, que te has educado. ¿Hasta qué punto la sociedad palestina es consciente de su obra literaria? Es decir, está orgulloso, no hace falta, no un universitario, sino una gente, bueno, pues, que puede tener una tiendecita en Jerusalén. A veces los españoles nos quejamos de que no somos conscientes, muchas veces, de lo que tenemos. Sabemos, bueno, Cervantes, por supuesto, pero no mucho más. No sé si vosotros en Palestina tenéis orgullo de literario también, no sé cómo decirlo. Orgullo, sí, seguro. A nivel nacional, entre jóvenes, entre generaciones. Y yo creo que las familias, aunque vienen de clase media, clase baja, todo existe en la educación que he dicho en el libro de Premio Cuervo, que yo recomiendo a todos que si queréis leerlo, es muy bonito. Es muy importante la educación por las familias en Palestina de toda la vida. Yo recuerdo a mis abuelos, mi generación, los niños. Mira,
Gaza ahora están llegando porque no hay escuelas desde 2 años. Entonces, la educación es muy importante, la literatura palestina fue muy importante. Yo recuerdo yo cuando era joven, pequeña, a mi época, cuando iba a la escuela, no hemos tenido un currículum palestino, porque los israelíes no han permitido que tener vuestro, porque no hemos tenido país, no hemos tenido... Entonces, yo estudiaba el currículum jordano. La gente de Gaza, que tiene la misma edad mía, estudiaba el currículum egipcio. Entonces, hemos tenido dos sistemas educativos distintos. Entonces, sí, claro, el libro de Jordania, siempre el primer poema es de Hospital, siempre, de un gran poeta jordano. Pero que quiero decir, no estaba enfocando en la historia, ni la cultura, ni la literatura palestina. Aunque así, nuestros padres siempre han regalado libros, siempre han encuentros culturales, las actividades en la escuela, después ya las clases que hemos hecho poesía palestina, de Derwish, Ostad Karefani, del teatro. Y yo creo, sí, presente y como palestinos somos muy orgullosos de esa literatura y entra en nuestro día a día. Por ejemplo, como mencionaba Munia, que del libro de Hassan Karefani, Los hombres del sol, ese recuerdo usamos en la última frase que tenía que seguro va a decirlo mejor que yo en español, usamos diariamente en retos, en cualquier debate, sabes, personal o cultural o a nivel con la ocupación. Es una frase muy bonita, no sé si puedes tú decirlo en español, que yo no... Bueno, ¿por qué no golpearon la pared de la cisterna? Esa es muy bonita. Hay que explicar que la cisterna. Hombre, tampoco queremos contar la novela para que no Hombre, ya, se pero- vaya. Ah, es verdad. Pero esta frase sí presente en nuestra vida diaria y también las frases de la poesía de Derwish existen muchísimo, hasta el punto a veces decimos que hemos utilizado demasiado, existen en todos los modos. Está bien con los jóvenes hoy en día, sí están usando mucho, hoy en día en casa tenemos también escritores jóvenes que escriben bien y están documentando lo que está pasando. Entonces, yo creo estamos usando la literatura como herramienta de la preservación de identidad y de capturar lo que está pasando ahora. Y no sé cómo decirlo, ponerlo en la historia de una forma más correcta, como hemos pasado de Nakba hasta ahora. Sabemos la importancia de la literatura, de documentar toda la vida de los palestinos. Sí, bueno, estamos hablando de una... Bueno, ese creador pues nada, la figura que representa Ese niño más morado que de espaldas al mundo y que tiene que seguir de espaldas porque si no se caería muerto de vergüenza. Nadia Gali, que nació en Galilea, en una aldea de Galilea en el 36, sabía que fue absolutamente borrada del mapa y terminó en un campo de refugiados próximo a Sidón, en el Líbano. Y fue asesinado en julio de 1987 en Londres. Es un crimen que aún no se ha dilucidado, se está hablando de la mano del Mossad o incluso otras manos, pero digamos que toda su trayectoria es explica la situación de Palestina en el mundo, porque claro, es siempre con relación a lo que está pasando, con relación a la ONU, las resoluciones de la ONU, con relación al petróleo, con todo, la invasión del Líbano, exacto, la guerra del Líbano, todo esto, a través de viñetas. Es digamos que sería el roto palestino. Es decir, cada día tenía una viñeta en alguno de los periódicos en los que colaboraba, en Uruguay, en distintos lugares, y nosotros lo que hemos hecho ha sido una recopilación de todas no, porque tiene 25.000 creo, viñetas, pero bueno, una selección de viñetas que explican temporalmente, digamos, la situación de Palestina con respecto al mundo exterior. Y ya digo que como otros, bueno, digamos que el acabar
con la memoria, de acabar con las personas destacadas de Palestina es uno de los objetivos, si no dices claramente todos lo sabemos, es decir, que se han ido asesinando a poetas, escritores y ahora médicos y cualquiera que fuera universidades destruidas por todas las universidades de Gaza. Es decir, que hay el deseo de hacer desaparecer del mapa no solamente a las personas, sino todo aquello que pueda significar cultura, memoria, etc. Pero fijaros, ahora mismo me viene a la memoria ha sido Plum. El otro día estaba buscando, porque el lunes vino una autora francesa de origen marroquí, que hemos publicado un libro y es vegetariana. Entonces empecé a buscar, porque teníamos antes de coger el tren para Sevilla, y busco y de pronto aparece un sitio que no podía repetir, no lo apunté, o sí lo apunté y no lo he traído. Un lugar, un sitio en la red en que te pone comida vegetariana. Entonces, y llega a un sitio y pone, una comida tal, normalmente del hummus y tal, la especialidad de Tel Aviv. Y me quedé plastificada. Es decir, que ya el hummus ya es también Israel, es la especialidad de Tel Aviv. Y lo pone en un esto que está consultando a todos aquellos que quieran comer algo que no sea carne, que está bien, pero quiero decir que es lo mismo, es la apropiación de lo que es palestino y pasa por israelíes. Lo dicen en uno de los poemas de Mozart, Mozart Toja, que luego leemos un poema que está en la sala de la traductora, Jocelyn, escribe un poema en que dice y la alfombrilla de mi padre, de mi abuelo, perdón, en la alfombrilla de oraciones que ahora estará se roba y pasa a un museo de propiedad del Estado de Israel, ¿vale? Entonces esto es tremendo lo de... Es algo que no se conoce tanto, se conocen las matanzas y eso, pero el 48 fue también el robo de todas las propiedades palestinas. Y en el 50 se establecieron unas leyes, ley de la propiedad de los dueños ausentes, que ya el nombre se la trae. Y te dice lo que es. Según esa ley, todas las propiedades, casas, pequeñas chozas o grandes mansiones, huertos, museos, todo aquello que sus dueños no estuvieran presentes en esa vivienda, cuando se proclamó el Estado de Israel, pasaba a manos del Estado de Israel. Así robaron todo. Y hay un documental muy interesante hecho por un judío austriaco, pero que fue judío israelí, lo que pasa es que se fue de Israel, que se llama El Gran Robo de los Libros. 70.000 ejemplares de bibliotecas privadas, pero grandes bibliotecas, porque en Palestina había gente muy rica también, y con gran patrimonio. Los requisaron y ahora mismo me parece que son en torno a 40.000 los que están en la Biblioteca Nacional de Israel. Y son libros con propietario árabe conocidos. Y ese es un aspecto que no se suele expresar. Claro, están a trozo de las matanzas, que nos olvidamos también lo que fue el robo de todas las propiedades palestinas, que las había. Y con respecto a eso, por ejemplo, un elemento de la propaganda israelí es siempre decir que lo bueno es que les compraron las tierras. Y es cierto, empezaron comprando tierras a los grandes terratenientes, que a lo mejor venían de Beirut y eso. En el año 47, cuando se aprueba la resolución de partición de Palestina, en las actas de Naciones Unidas y según los registros del mandato británico, la propiedad, el registro de la propiedad de la tierra era 47% propiedad árabe comunal, 43%, una cosa así, propiedad árabe privada, 6,6% propiedad judía. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Año 47. Es decir, sí que compraron tierras al comienzo, luego, a partir de los años 20, no vendían tierras los propietarios palestinos, no consiguieron. Por eso hicieron la limpieza étnica. Y por eso tenían que,
poquito vaciar el territorio. Es que no solamente los propietarios o sea, los que tenían una propiedad y no la reconocen porque no están ahí, es una propiedad de los ausentes, pero es que hay también personas que son presentes ausentes. Sí, Que es el presente ausente porque precisamente este poeta, Taha Muhammad Ali, es un presente ausente. Es decir, que no es reconocido, no tiene entidad como israelí porque como se fue y cuando volvió ya no funcionaba la cosa, pues es un presente ausente. Tenía su tiendecita en Nazaret donde vendía souvenirs a los turistas, que como no tenía la Castilla, tenía su historia con las reuniones poéticas, etcétera, pero era un ausente. Era un ausente y por lo tanto no tenía derecho. No tenía derecho ni siquiera a intentar recomprar su casa, que eso ha pasado. El significa que intentó recomprar su gran mansión y no podía porque es una judío. Quizás nos tendríamos que centrar a mí Sí, en este libro he visto una mala, David Barghouti, que es otro de los grandes autores palestinos, poeta, su hijo también es bastante conocido, muy activo en las redes, además conecta mucho con la... Sí, también tiene un libro de poemas, Mi reino de este mundo. Y en este libro hace un recuento de su viaje a Ramallah. Él es otro de los que se convierte en exilio a partir de 67. Y tiene una idea, narra la desesperación y la decepción que es volver a Ramallah después de los acuerdos de paz. Y tiene un párrafo que vamos a ver breve, porque además introduce algo que tiene mucho que ver con el culturicidio. No lloramos por lo que dice en un momento, no lloramos por los molinos de los pueblos, sino por las librerías de las ciudades. No queremos recuperar el pasado, sino afianzar el futuro y empujar el mañana hacia el pasado mañana. Al impulso de futuro de Palestina se le han puesto todas las zancadillas posibles. Israel quiso convertir Palestina en el patio trasero de las ciudades israelíes. Quiso hacer de todas las ciudades árabes un eterno espacio rural al servicio del Estado hebreo. Es lógico que el hasba del mercado de verduras de Ramallah, al que fui tras una ausencia de 30 años, siguiese en el mismo estado de deterioro que hacía 30 años, como si los vendedores no hubiesen cambiado sus cajas, sus ropas y las tablillas de los precios. En fin, como sigue, vamos a terminar para no alargarnos. لا نبكي على طاحون القرية بل على مكتبة المدينة، ولا نريد استرداد الماضي بل استرداد المستقبل ودفع الغد إلى بعد غد. اندفاع فلسطين في طرقات مستقبلها الطبيعي أعيق بفعل فاعل، كأن إسرائيل تريد أن تجعل الجماعة الفلسطينية كلها ريفاً لمدينة إسرائيل، بل إنها تخطط لرد المدن العربية كلها إلى ريف مؤبداً للدولة العبرية. هل يعقل أن أذهب إلى الحسبة سوق الخضار في رام الله بعد غياب 30 سنة فأجدها على حالها الذي كان رفداً منذ 30 سنة، وكأن الباعة لم يغيروا صناديقهم ولا ملابسهم ولا يافطات أسعارهم؟ هل يعقل أن أجد أرضيتها كما كانت تماماً، كسطح المستنقع لزجة غامقة اللون مغطاة بالبقايا والقشور والعفن الملون؟ Claro, con esta situación se puede comprender lo difícil que no es solo hacer literatura, sino ser palestino. Es decir, con toda esta situación, lo complicado que es nadar contra corriente e intentar reivindicarse a uno mismo. Cuando estábamos, este asunto de la cultura es muy importante porque es uno de los eslabones, como bien ha dicho Teresa, en los que se ha centrado la ocupación desde antes incluso del 48, de borrar una memoria histórica, pero también cercenar la cultura. Hace poco han cerrado, como bien saben, 3 bibliotecas en Jerusalén Oriental, una de ellas era la famosa Maktabat Alimiyya, una librería pedagógica, no sé cómo la llamaban aquí, y la han cerrado cuando ha estado abierto durante bastante tiempo. Era un centro de reunión de intelectuales palestinos y también israelíes que iban allí. Y cuentan las crónicas, digo las crónicas porque esto no sale en la televisión, ni en los grandes medios, ni en las grandes publicaciones, porque desde luego hay una cobertura sesgada y un oscurecimiento. Yo estoy convencido de que buena parte de esa sociedad occidental que ve con ojos complacientes lo que hace Israel, si recibiese los datos objetivos, tendría una imagen distinta. Creo que sería así, quiero creerlo, pero
no llega o está cerca. Bueno, hemos sabido que los soldados israelíes iban con un traductor de Google y metían la imagen del libro y si aparecía la palabra Palestina, resistencia, lucha, se lo llevaban. No necesitaban el traductor de Google para ver que si había una bandera palestina, también se llevaban el libro. Con una lista de autores peligrosos que iba a decir en un estado supuestamente democrático para el occidente y se veían el nombre de Chomsky, se llevaban el libro. Uno de ellos, Chomsky, que además Ilan Pappé era otro de los buscados, que no digamos ya autores palestinos. En Gaza hay una cosa que la gente no suele saber y es por qué la jauría del régimen de Tel Aviv ha bombardeado sistemáticamente hospitales. Lo ha hecho, por supuesto, alegando que hay miembros de Hamas y de residentes escondidos ahí. Esa es la versión mitológica, una vez más. El mito se convierte en realidad. Lo han hecho también para, por supuesto, acrecentar el dolor de los palestinos y evitar que sean tratados y que haya una especie de refugio donde puedan protegerse, pero también lo han hecho para acabar con un fenómeno, y es que en los hospitales era de los únicos sitios por las convenciones internacionales en los que había internet. Ellos cerraban las zonas para que no tuviese internet. Y mucha gente, periodistas, pero también escritores, esta gente que va mandando poemas y crónicas de lo que ocurre en Gaza, iban a los hospitales a utilizar internet. Muchas veces los ataques se centraban en las zonas donde estaban los servicios de oncología, donde estaba el material médico más sensible y también donde estaban los receptores y las torres o transmisores desde internet. Es algo muy importante porque se ha hecho de forma sistemática. De igual manera que los avisos por teléfono o por mensajes muchas veces del ejército israelí iban dirigidos a familias de periodistas y de escritores que les decían si vuestro hijo, si vuestro hermano, si vuestra madre sigue mandando posts o publicando en X o publicando en Facebook o mandando poemas por WhatsApp denunciando o hablando del avance, han bombardeado vuestros edificios. Digo, que han bombardeado casas de familias, de periodistas y sobre todo de escritores anónimos con esta intención. Muchos chavales han muerto en las azoteas porque subían a los edificios, estarían en pie para intentar buscar internet, iban con el móvil así buscando para poder mandar un mensaje que yo sé que tiene de arma deleteria, de arma terrorista, mandar un mensaje en el que yo hago un poema hablando de que me estoy muriendo de hambre. Y muchas veces los mataban, venía el dron, disparaban y asesinaba a esa persona. Eso está datado, está documentado, pero no lo sabe la gente, porque no se lo cuentan. Porque uno enciende Fox y se encuentra con que han lanzado un misil contra Tel Aviv y ha habido un sistema antiaéreo que la ha derribado, otra vez la víctima, pero no existen los de la otra parte. Murid Barghouti siempre decir que en este libro dice algo que siempre me lo recuerdo, porque dice, se levanta el telón y aparece un palestino golpeando a un hombre en el suelo. Se baja el telón, los palestinos son los terroristas. Postdata, se han olvidado los 5 capítulos o los 5 actos anteriores en los que ese mismo individuo llega con 5 más y asesina a toda la familia de ese palestino que luego intenta vengarse de otra manera. Pero así estamos escribiendo la historia. En este contexto es tan difícil hacer literatura, se convierte en un ejercicio de reivindicación, de una vez y otra vez hablar de la memoria, hablar de lo que somos, de lo que tenemos, y ya digo que estamos ante una maquinaria ideológica y demagógica tan brutal que es muy difícil que muchas veces esta literatura siga resistiendo, pero ahí está. Yo creo que, bueno, según hablabas, yo recordaba una frase de un poeta nuestro, de Gabriel Celaya: la poesía es un arma cargada de futuro. Y lo sabe muy bien, por eso la poesía es un objetivo a destruir. Y yo creo que es el momento de que leáis también algunos de los poemas que siguen esto. ¿El de Davis? Sí, yo creo que sí, que ya después, y luego si hay de la sala que ampliar eso, pero yo creo que los poemas hay que leerlos. Bueno, también había uno de, quizás el de Abu Toha. Sí, voy a leer a Abu Toha, que viene muy a cuento de lo que acaba de decir. Mi abuelo fue un terrorista. Mi abuelo fue un terrorista. Cultivó su huerto,
regó las rosas en el patio, fumó cigarrillos con mi abuela en la playa amarilla, allí tumbado como en una alfombra de rezar. Mi abuelo fue un terrorista, recolectó naranjas y limones, se iba a pescar con sus hermanos hasta el mediodía, cantó una hermosa canción de camino al herrador con su caballo pinto. Mi abuelo fue un terrorista, hizo una taza de té con leche, se sentó en el verdor de su tierra suave como la seda. Mi abuelo fue un terrorista. Partió de su casa, dejándola para los huéspedes venideros, puso agua en la mesa, la más clara, no fuera que los huéspedes murieran de sed después de la conquista. Mi abuelo fue un terrorista, caminó hasta la ciudad segura más cercana, vacía como el taciturno cielo, vacía como una jaima abandonada, oscura como una noche sin estrellas. Mi abuelo fue un terrorista. Mi abuelo fue un hombre, el sostén de una familia de 10. Su único lujo fue tener una tienda, con la bandera azul de la ONU izada con mástil oxidado en la playa junto a un cementerio. Y voy a leer otro poema, este está, digamos, está en el horno, está ahora mismo en la imprenta y saldrá a mediados de abril, y es de otro poeta, Gazatí. Este tema que he leído, el poema que he leído es de Abu Toja, Mosa Abu Toja, Cosas que tal vez hayas ocultas en mi oído, poemas desde Gaza. Está traducido por José Michel Almeida y es un hombre nacido en el 92, es la generación más joven de escritores gazatíes. Ha sufrido, cuando quiso salir de Gaza, lo detuvieron, desapareció, estuvo desaparecido durante varios días y como él previamente había sido invitado a Estados Unidos a través de, bueno, porque había montado, es una historia maravillosa, Mossad escribe en inglés. Él es profesor de inglés y creó la biblioteca Edward Said. En su currículum no apareció nunca Edward Said, pero de pronto descubrió y dijo, pero pues sí, es magnífico. Y se enamoró de Edward Said y dijo, bueno, voy a montar aquí una biblioteca a su nombre. Y empezó a recolectar libros en inglés. Aquella idea llegó, no sé cómo, hasta una mujer, a una intelectual en Estados Unidos y apoyó la idea y fueron llegando de forma que al final, y después de una vez que voy a resumir, fue invitado a Estados Unidos. Justo cuando estaba allí nació su cuarto hijo y es cuando además empezó la pandemia, con lo cual ellos aislados, él, su mujer y los niños aislados en un país desconocido, sin saber qué pasaba con la familia, volvió a Gaza. Y la posibilidad de salir fue justamente, debió de intervenir, supongo, la embajada estadounidense, lo que sea, para conseguir liberarlo, y de hecho ahora está de nuevo en Estados Unidos. Ha estado haciendo una gira por Europa y de hecho estuvo aquí, en Casa Árabe, estuvo y lo pudimos ver, lo pudimos conocer a este hombre, es uno de los escritores más jóvenes. Pero ahora mismo tenemos también otro poeta, esta es una colección, digamos, la hemos titulado Poesía Necesaria, y este sería el segundo título, y el autor es Nasser Rabah, que por lo visto es un gran autor de poesía árabe, es decir, que no solamente es palestino, sino que se le reconoce como uno de los grandes poetas actuales, y que ha escrito el libro que vamos a publicar es Gaza, el poema hizo su parte, y la traducción es de Alberto Benjamín López Oliva, ya que estamos en una mesa de traducción, nombraremos a los traductores. Y el poema es breve. Patria fuera de servicio. El gimnasio está fuera de servicio. ¿A quién le importa? No tengo tiempo para cuidar mi cuerpo frente a espejos hechos añicos. ¿Para qué? No hay cafés para lucirse un jueves, ni balcones para una tarde de domingo. La luz se va a todas las tardes. Las bibliotecas se buscan a sí mismas entre las cenizas. No importa. Ningún libro conmueve mi corazón tras el grito de los tanques. La vida y yo, un ciego de rodillas, entrega un anillo de luz a una ciega.
Lo que queda es la imaginación, un músculo incansable. La imaginación es el café de los extraños, los espejos del inconsciente, las bibliotecas de los cautivos. La imaginación es la que nos queda para hacer una patria de la nada. Escrito el 26 de junio de 2024. Gracias. Venga. Yo creo que ahora, porque yo llevo mucho tiempo en ese momento de leer un poema de Darwish, ¿no? ¿O hay algún otro que nos hemos dejado? No, yo creo que sí, por ese gran color. Sí, en español y en árabe. Bien, vamos a ver lo de Darwish. Como bien sabido, residió un tiempo en Beirut, en Líbano, donde estuvo presente cuando la invasión de 1982. Y hizo un poema en un libro que se llama Y a los niñas y a los niños, la canción es la canción, en el que habla de la salida de los hombres de la OLP. Él estaba vinculado con la OLP y por lo tanto habla un poco de eso y dice saldremos. Volviendo a lo de los símbolos y las referencias religiosas, mitológicas, sabemos que hay un libro fundamental en la Biblia que es el Éxodo. El Éxodo es muy utilizado como argumento de justificación por parte del movimiento sionista religioso. Hay que abrir un paréntesis, hay que decir que muchos sionistas no son nada religiosos, pero utilizan la religión para componer. Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo dentro del régimen de Tel Aviv es que hay una corriente que sí se lo cree, es el sector ultraortodoxo y el rabínico, que lo creen como una especie de norma al pie de la letra. Bueno, en árabe el éxodo es Juruj. Juruj es la salida. Y precisamente el poema de Darwish es Sanahruj. Sanahruj es vamos a salir, saldremos. Aquí está jugando con la idea del éxodo. Y esto es muy difícil muchas veces de aportar y de meter en la traducción. Hay un sistema muy manido, cualquier otro conocerá, que es el de la nota y la cita y explicarlo, pero hay editores mediterráneos son un poco estrictos en eso, que no me gusta la nota. Pensamos que sobre todo en poesía no tiene sentido. Y claro, es muy difícil plasmarlo porque el lector ha de saber que es que no solo dice saldremos, sino es que es una referencia a la idea del éxodo. Por eso muchas veces es tan difícil verter de una forma poética y significativamente plena este tipo de cosas. Si me dejas, voy a hacer una referencia a qué salida se refiere, porque fue los últimos días de agosto de 1982, durante la invasión israelí de Líbano, y cuando salieron todos los combatientes de la OLP de los campamentos de refugiados de Beirut y de Beirut, por un acuerdo internacional para evitar, bueno, ya llevaban casi 3 meses cercados en Beirut, en lo que se llamaba entonces el asalto final. La OLP salió los comandos de la OLP salieron con protección internacional hacia Túnez. 2 semanas después, el ejército israelí entró en Beirut Oeste y lanzó a las falanges libanesas contra los campamentos de refugiados palestinos, Sabra y Shatila. Las matanzas de Sabra y Shatila fueron el 16 de septiembre. Solo quedaban civiles. Estaban totalmente desprotegidos porque los comandos de la OLP habían salido. Y esa salida, que fue muy emotiva, porque la gente lloraba, cantaba, se abrazaba en el puerto de Beirut, es algo que creo que es el motivo de este... Claro, Darwish narra ese zárago de negociaciones y de acuerdos, y por eso insiste, sí, vamos a salir, saldremos. Déjenos un poco esto. Espera un momentito, porque ahora curiosamente, claro, este libro no es lo mismo. Es decir, Memoria para el Olvido, que es el libro de Mahmoud Darwish, es prosa, y que narra exactamente el momento en que esa salida. La salida es un día. Es 2 días, fueron 2 días, 28 y 29 de agosto. El título es Memoria para el Olvido, tiempo, Beirut, lugar, un día de agosto de 1982. O sea, que coincide Pues bien, exactamente. dijimos, saldremos, o lo hemos dicho, saldremos un poco, nos desprenderemos de nosotros mismos y marcharemos hacia un confín donde reflexionar sobre el significado de entrar y el significado de éxodo. Es más, vamos a salir ya mismo. Así que dejad expedita una vía para que nuestra sangre fluya
y deje de atorar vuestros cañones. No nos bombardeéis 5 minutos al menos. Dejad atacar por mar y tierra otros 3 cuanto menos, para que los salientes puedan salir y los entrantes entrar. Que sí, que vamos a salir, lo hemos dicho. Permitidnos el último adiós. La paz sea contigo, contigo la paz. Adiós. Tenemos que meter en la maleta las manos y los pies que nos habéis mutilado. Dadnos 5 minutos, para que de paso las mujeres elegantes se limpien los pechos de besos pretéritos. Sí, nos iremos de aquí y de nosotros mismos. Ya hemos arrojado al mar la costa de nuestros cuerpos y estamos plenamente derrotados, como una palmera bajo la tempestad. Hasta cuando os vencemos o nos vencemos a nosotros mismos, nos derrotamos. Saldremos, lo hemos dejado bien claro. Las calles ya están oscuras y las sombras le han dado a esta ciudad nuevo nombre y significado, uno que suena al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y así seguirá por mucho que nos vayamos lejos. Y sí, salimos ya. Así que volver a entrar en esta nueva Jericó, otra vez la referencia bíblica, conocemos la historia de Jericó. Concedeos otras 7 noches casi sin sus días, pero aquí no vais a encontrar a una niña a quien hurtarle la coleta, ni a un niño cuyas mariposas podáis sustraer. Ni siquiera hallaréis muros sobre los que escribir vuestras consignas, prohibiendo los acederaques y a nosotros mismos. Antes de explicar, acederaque es una palabra que casi nadie conoce. Yo de eso la conocía muy poco, la había oído antes de hacer este poema. Acederaque es un árbol que se llama Sankalaft, o Zaderacht del persa, que significa un árbol aromático que solo se da en Oriente. Otra vez, prohibiendo los acederaques, los árboles típicos de la zona. ¿Para qué? Si uno va a los asentamientos y a las zonas que han repoblado, verá que el árbol que han introducido son coníferas. Son alpinos casi siempre. Son coníferas, que hacen coníferas en un territorio donde nunca ha habido coníferas. Otra idea de la implantación, además que lo hacen con la intención de queremos borrar el pasado y meter este aquí. ¿Qué les ha hecho a los acederaques? No tenemos ni idea, pero lo han tomado con los acederaques. Y a nosotros mismos. Ni cadáveres en los que plantar los salmos de vuestros éxodos mitológicos, ni un balcón que asoma al Mediterráneo sobre nuestras cabezas, ni una calle que guardar, ni nada que os diga cómo llegar a vosotros mismos, ni tampoco cómo llegar a nosotros. La idea de los errantes, del pueblo errante, que en realidad tampoco oprimiéndonos a nosotros vais a conseguir llegar a ningún sitio. En verdad hemos salido ya antes de que iniciarais eso que llamáis éxodo. Así que no cantéis victoria sobre los cadáveres. Creo que había fotos de soldados israelíes cuando mataban a un miliciano, hacían la, no sé si era muy habitual, hacían la V de la victoria, eso es algo Sí. como están haciendo ahora. Sí. Nosotros estamos allí y aquí, pero no estamos ni allí ni estamos aquí, porque nos hemos convertido en un elemento más. Somos sangre impregnada en el aire que degolláis. En fin, vamos a salir. Volvemos a decirlo, nos iremos. Bombardead si queréis nuestra sombra misma si queréis. Espero que no sea pesada o que no entiende la No, que suena muy bien. قلنا سنخرج قلنا لكم سوف نخرج منا قليلا سنخرج منا إلى هامش أبيض نتأمل معنى الدخول ومعنى الخروج سنخرج للتو وقلنا سنخرج فلتفتحوا خطوة لدم فاض عنا وغطى مدافعكم أوقفوا الطائرات المغيرة 5 دقائق أخرى وكفوا عن القصف برا وبحرا 3 دقائق أخرى لكي يخرج الخارجون وكي يدخل الداخلون سنخرج قلنا سنخرج فلتتركوا حيزا للوداع الأخير سلام علينا سلام علينا سنجمع أعضاءنا في الحقائب فلتوقفوا القصف 5 دقائق لكي تغسل السيدات الأنيقات أبداءهن من القبل السابقة سنخرج قلنا سنخرج منا قليلا سنخرج منا رمينا على حافة البحر ساحل أجسادنا وانكسرنا كعاصفة النخل حين انتصرنا عليكم وحين انتصرنا علينا
وزدنا الشوارع ظلا يسمي المدينة شكلا لمعنى، يذكر بالأب والابن والروح مهما رحلنا ومهما ابتعدنا. سنخرج، قلنا سنخرج، فلتدخلوا في أريحا جديدة 7 ليال قصار فقط. فلن تجدوا طفلة تسرقون ضفيرتها أو فتى تسرقون فراشته، ولن تجدوا جثة تحفرون عليها مزامير رحلتكم في الخرافة، ولن تجدوا شرفة كي تطلوا على الأبيض المتوسط فينا، ولن تجدوا شارعا للحراسة، ولن تجدوا ما يدل عليكم، ولن تجدوا ما يدل علينا. خرجنا قبيل الخروج، فلا ترفعوا شارة النصر فوق الجثث. ها نحن هناك ولسنا هناك ولسنا هنا. هنا نحن تحت العناصر، نحن دم كامن في الهواء الذي تذبحونه. سنخرج، قلنا سنخرج، فلتقصف ظلنا ظلنا.